¿Qué es el estrabismo? Es una alteración del alineamiento ocular en la que los ejes visuales de ambos ojos no se dirigen simultáneamente hacia el mismo punto del espacio. En otras palabras, mientras un ojo se fija en un objeto de interés, el otro se desvía hacia adentro, conocido como esotropía. Hacia afuera, exotropía; hacia arriba, hipertropía; o hacia abajo, que sería hipotropía. Para conocer más cómo funciona esto, existe una fisiología del estrabismo que se produce cuando se pierde la coordinación entre músculos extraoculares y los mecanismos neurológicos que controlan el movimiento ocular, provocando que los ojos no se alineen hacia el mismo punto. En primer lugar, tenemos los músculos extraoculares, que son los rectos y los oblicuos. Estos están controlados por los nervios, por el tercer par, cuarto y sexto. El cerebro coordina ambos ojos a través de los músculos oculares del tronco encefálico y áreas corticales como el campo ocular frontal. Luego, para una visión normal, ambos objetos deben estar alineados y su imagen debe estar fusionada en la corteza visual, conocida como visión binocular. En un cuarto punto, tenemos, si hay una desviación, aparece la diplopía, es una visión doble, que más adelante mis compañeros le van a hablar, en adultos o en supresión cortical en niños, lo que puede causar una ambliopía, conocido como un ojo vago. Después, el origen del estrabismo puede ser muscular, neurológico o errores refractivos no corregidos, como la hipermetropía, como anteriormente les he mencionado. Ahora, parte de esta fisiología se comprende un poco más con la ley de Hering, que establece que a cada movimiento de los ojos corresponde una igual y simultánea inervación de los músculos correspondientes, conocida como yunta muscular de ambos ojos. Aquí hay un ejemplo de ley de Hering para que se entienda un poco mejor. Debido a que este es un impulso que se divide en dos músculos o con inervaciones iguales y simultáneas que van a los músculos correspondientes y así de esta manera sean sinérgicos. Tenemos un ejemplo de un alineamiento normal de ojos y otro con estrabismo. El normal, como ejemplo, vamos a tener que una persona mira hacia la derecha. Este ojo derecho va a tener una igual inervación, en el ojo izquierdo recibe igual inervación y como resultado va a haber un movimiento coordinado de la visión binocular. En cambio, cuando hay estrabismo, una persona por ejemplo, una persona con parálisis recto lateral del ojo derecho, que también mis compañeros les van a explicar con más profundidad, mira hacia la derecha como ejemplo. El ojo derecho recto lateral va a estar paralizado y no puede responder al impulso debido a que tiene el recto lateral del ojo derecho en parálisis. Pero el ojo izquierdo recibe igual inervación. Como resultado, va a haber una desalineación ocular o diplopía, que también en profundidad mis compañeros les va a explicar qué es la diplopía. Esta ley se va a complementar con la de Sharrington. Esta ley establece que cuando un músculo se contrae, va a haber un músculo antagonista que se relaja en proporción equivalente. Por eso es que los ojos se ven coordinados. Después, esto va a garantizar que los movimientos de los músculos sean suaves, coordinados y precisos. A mayor contracción del músculo agonista, va a haber una mayor relajación con el antagonista del mismo ojo. Ahora voy a explicarles otro ejemplo, pero de la ley de Sharrington, pero con el mismo caso. Va a haber estrabismo y una normal de ojo. En la alineación normal, cuando una persona mira a la derecha, el ojo derecho en el recto lateral va a estar agonista y se contrae y mueve el ojo hacia afuera. Y el recto medial, que es antagonista, se relaja simultáneamente. Y el ojo izquierdo es el recto medial agonista, que se contrae, y el recto lateral antagonista se relaja. Justamente estábamos hablando de esa coordinación. Luego, en el estrabismo va a haber parálisis del recto lateral como ejemplo, en el lado derecho, y vamos a ver que en el recto lateral derecho no se puede contraer. Pero según la ley de Sharrington, su antagonista, que es el recto medial derecho, no se relaja correctamente, que predomina la tracción hacia adentro, conocido como isotropía.
El paciente no, como resultado, el paciente no puede abducir el ojo derecho y aparece la diplopía. Ahora, en relación con ambas leyes, lo que quería llegar es que ambas se complementan y actúan juntas para mantener los movimientos oculares simétricos, coordinados y suaves. Como ven en la tablita comparativa, están las dos leyes y una se aplica, la ley de Hering se va a aplicar, va a ser binocular, o sea que ocurre en ambos ojos, y la de Sherrington va a ser monocular, que se va a enfocar dentro del mismo ojo. Eso sería, doctor. Muy bien, la compañera nos ha explicado lo que es estrabismo, ¿no? Es una desviación de la alineación perfecta. La posición de los ojos, la posición primaria, es mirando al frente, derechos mirando al frente. Esa es la posición primaria y es la posición más importante. Y ahí tenemos que tener una alineación perfecta. Cuando se pierde esta alineación, se denomina estrabismo. La compañera ha explicado muy bien las dos leyes, la ley de Hering y la ley de Sherrington, ¿no? La ley de Hering es la ley de los músculos yuntas, como ha dicho ella. Tanto se contrae un músculo como tanto se contrae el músculo correspondiente. Por ejemplo, si vamos a mirar hacia la derecha, el recto lateral o recto externo del ojo derecho se contrae, por ejemplo, 4 cruces. Y el recto interno del ojo izquierdo también se contrae 4 puntos, 4 cruces. Por eso los ojitos van hacia la derecha, los dos en la misma fuerza. Ahora, la ley de Sherrington se refiere a tanto se contrae un músculo como tanto se relaja el antagonista. Para la mirada a la derecha, si este recto externo tiene que contraerse 4 cruces, el contralateral, que sería en este caso el recto interno del mismo ojo, del ojo derecho, tiene que relajarse también 4 cruces, porque si no, no lo va a dejar contraerse. A eso se refiere la ley de Sherrington. Y siguiendo estas dos leyes es que tenemos, ¿no? La mirada con alineación perfecta y también los movimientos musculares que después los compañeros nos van a ir explicando cuáles son los movimientos que tenemos que estudiar en el estudio del estrabismo. Muy bien, Mariana. Michelle. Aquí, doctora. Ya, yo les voy a hablar sobre los aspectos sensoriales en el estrabismo. Cuando los ojos no están alineados correctamente, no solo hay un problema motor, sino también hay un problema sensorial, ya que el cerebro recibe imágenes diferentes de cada ojo. Y para evitar lo que es la confusión visual, el sistema nervioso se adapta mediante varios mecanismos sensoriales. Uno de ellos es la visión binocular. Esta visión binocular es la capacidad de usar los ojos de forma coordinada para formar una sola imagen. Esto permite percibir lo que es la profundidad y tener una visión tridimensional llamada estéreo. La ventaja es que es una visión más compleja y precisa y la requiere una alineación ocular perfecta. Siguiente. La función sensorial. Este es un proceso cerebral que combina las dos imágenes, una de cada ojo, en una sola. Cuando las diferencias entre ambas imágenes son pequeñas, el cerebro logra unirlas. En esta función existe lo que es el área de Panum. Esta área de Panum es una zona donde todavía se puede sufrir diferencias. Siguiente. La fusión se clasifica en una fusión gruesa, disparidades alrededor de 1000 segundos de arco de grado, y fusión fina, que es grado muy pequeño, necesario para el exterior, alrededor de 60 segundos de arco, con posible solo una investigación bifocal. Siguiente. Y ahora hablando de la estereosis,
es el resultado final de la sensorial, es la percepción de la profundidad en tres dimensiones. Es un signo de buena percepción binocular y la estereopsis se pierde o se reduce. Siguiente. Por ende, existen fenómenos sensoriales en el estrabismo. Cuando el cerebro no logra fusionar correctamente estas imágenes de ambos, se adapta para edición doble o una confusión. Estas adaptaciones son lo que llamamos los fenómenos sensoriales. Por favor. Entre ellas está la diplopía y la confusión visual. La diplopía es un mismo objeto que proyecta en puntos de la retina, uno foveal y otro extrafoveal, genera dos imágenes. Es decir, se ven dos imágenes del mismo objeto. Y la confusión visual son distintas imágenes que se proyectan sobre los puntos retinianos correspondientes, causando una mezcla de objetos en una sola percepción. Es decir, se ven dos objetos diferentes en la misma visual, como al inicio del estrabismo, antes de que el cerebro se adapte. ¿Sí? Otro fenómeno sensorial es la correspondencia retiniana anómala. Este cerebro se reprograma los puntos retinianos para conseguir el desalineamiento. Es decir, es una adaptación del sistema visual, el punto de fijación preferido del ojo desviado se asocia con la fobia del ojo fijador. El punto de fijación del ojo desviado se asocia con el ojo sano. Este permite evitar lo que es la diplopía y mantener cierta visión binocular, aunque no es normal. Esta puede ser parcial o total, con identidad o sin identidad según el grado de adaptación. Siguiente. La supresión es básicamente cuando el cerebro anula la imagen del ojo desviado para evitar confusión, inhibe sensorialmente el ojo desviado para evitar lo que es la diplopía o la confusión visual, forma un escotoma de supresión en el campo visual del ojo afectado. Y esto puede ser facultativo, que solo aparece cuando ambos ojos están abiertos, o puede ser constante, que puede estar siempre. Y es más común en niños con estrabismo temprano. Siguiente. La ambliopía es el ojo desviado o no estimulado, pierde la agudeza, el cerebro no deja de usar. Básicamente cuando el ojo no se estimula adecuadamente durante el desarrollo visual, antes de 6 a 8 años, provoca la disminución de la agudeza visual sin causa orgánica. Es porque no se aprende básicamente a bien. Se relaciona con el estrabismo, la anisometropía o una privación visual. Pero se trata antes de los 15 años, puede revertir, ya sea parque u otros métodos. Bien. Por último, la fijación excéntrica es cuando el ojo ambliope intenta fijar, ya no usa la fobia, sino otra parte de la retina, una zona retiniana periférica, produce un reflejo corneal excéntrico y afecta lo que es la visión binocular. El reflejo luminoso aparece totalmente desviado y la fijación puede ser gruesa, es decir, imprecisa, o fina, que es más notable. Eso sería todo. Bueno, si terminó la compañera con con todas las alteraciones sensoriales del estrabismo. Él ha nombrado varias. Y todo eso ocurre cuando los ojos no están alineados, cuando hay un estrabismo. Cuando esta desviación se presenta de un día para otro, por una parálisis, por una paresia, etcétera, el paciente ve doble. Pero
Cuando el niño nace con estrabismo y todo eso, el paciente no ve doble. ¿Por qué? Porque ya están actuando las alteraciones sensoriales. Muchas veces, al principio de la diplopía, el paciente es muy incómodo, el paciente no puede ni caminar. Pero luego el cerebro va anulando el ojo desviado y aparece la supresión, como la compañera nos ha dicho, lo suprime, suprime la visión de ese ojo y al final el paciente termina mirando con un solo ojo y el otro ojo, el que está desviado, está suprimido. Por lo tanto, ya no ve doble, ni tampoco hay confusión de imágenes. Si perdemos la binocularidad, o sea, si hay estrabismo, perdemos la binocularidad, vamos a perder también la estereopsis, o sea, la tridimensión, ¿no? Eso ya baja la calidad de visión del paciente. Y si un ojo está permanentemente desviado y no está viendo, está suprimido, pues no funciona. Y si no funciona y es un niño, el paciente va a tener ambliopía. O sea, no va a desarrollar la visión de ese ojo desviado. Entonces, por todas estas alteraciones, es muy importante detectar a tiempo el estrabismo y empezar a tratar todas estas alteraciones que la compañera nos ha indicado. La correspondencia retiniana normal que le ha nombrado, un punto de la retina del ojo derecho se relaciona con un punto o se corresponde con un punto determinado de la retina del ojo izquierdo. De esa forma tenemos visión binocular, porque ustedes saben que tenemos un ojo al lado del otro y no tenemos un ojo encima del otro. Y si tenemos un ojo al lado del otro, ¿cómo podemos ver una sola imagen? Si tenemos los ojos separados, pues justamente por eso, por la correspondencia retiniana normal, donde un punto de la retina corresponde con otro punto de la retina del otro ojo. Cuando existe estrabismo, ya esa relación se rompió. Y si el estrabismo es muy antiguo, pues la correspondencia retiniana es anormal. Entonces, otro punto de la retina se corresponde con el punto del ojo directo. Entonces ya se altera toda la sensorialidad del paciente. Bueno, y otra cosa que ya he nombrado es que como tenemos un ojo al lado del otro, no somos perfectos. Podemos tener ligeras desviaciones horizontales o verticales. No somos perfectos, pero si la imagen del ojo, de uno de los ojos, cae dentro del área de Panum, que es un área imaginaria, somos capaces de fusionar, quiere decir, obtener una sola imagen. Mientras caiga la imagen del ojito ligeramente desviado dentro del área de Panum, somos capaces de hacer fusión. Por lo tanto, tenemos visión binocular y tenemos estereopsis. Eso se tienen que acordar. ¿Listo? Muy bien, Michelle. ¿Cómo es tu apellido? Amancio. Amancio. Listo. Sí, estuvo muy bien, ¿eh? Me gustó. Excelente. Ahora va Tiziane. Buenas noches, doctora. Buenas. Yo les voy a hablar sobre la evaluación, las pruebas que se hacen en el estrabismo. Primero tenemos la prueba de cubrimiento o cover test, que esta sirve para identificar un estrabismo manifiesto. El examinador tiene que cubrir un ojo y observar el movimiento del otro. Si el ojo cubierto se mueve para fijar el objeto, hay una desviación. Cuando se mueve hacia afuera, indica que es una esotropía, así como está ahí en la imagen. Y cuando se mueve hacia adentro, es una exotropía. La segunda prueba sin cubrimiento es una prueba sin cubrimiento o uncover test, que esta muestra si el paciente tiene una preferencia de fijación. Si al destapar el ojo se mueve para fijar el objeto, hay estrabismo manifiesto. Y si no se mueve, se puede tratar de una aforia, o sea que la desviación es latente. Ahí en la imagen se puede ver los dos tipos. La tercera prueba es de cubrimiento alternado, donde se cubren los ojos de forma alternada y se impide la fusión binocular. Esto permite valorar la desviación total, tanto la manifiesta como la latente. Y por último tenemos el cubrimiento
alternado con prismas, que este se usa para medir cuantitativamente el ángulo de desviación y solo se colocan las prismas frente al ojo hasta neutralizar el movimiento. Siguiente, por favor. Además de las pruebas de cubrimiento, tenemos otros métodos para evaluar. Está, por ejemplo, el método Hirschberg, que consiste en observar el reflejo corneal mientras el paciente mira una luz que está a 33 centímetros. Y el desplazamiento del reflejo indica el tipo y el grado de desviación. También tenemos la prueba de Krimsky, que también se usa a la distancia de 33 centímetros, pero en esta se añade un prisma frente al ojo para centrar el reflejo. Y la potencia del prisma corresponde al ángulo de desviación. Luego tenemos los movimientos monoculares, también se llaman ducciones, que tenemos, pueden seguir en la imagen, la aducción, que es hacia adentro, la abducción hacia afuera, la supraaducción hacia arriba, la infraducción hacia abajo, la intorsión, que es rotación interna, y la extorsión, que es rotación externa. Las versiones son los movimientos binoculares conjugados, donde ambos ojos se mueven juntos en la misma dirección, y estas sirven para detectar subacción o sobreactividad de un músculo, como ocurre en las paresias. Siguiente, por favor. Luego tenemos los movimientos disyuntivos y el examen sensorial. Los movimientos disyuntivos son aquellos en los que los ojos se mueven en direcciones opuestas. La más importante es la convergencia, donde ambos ojos giran hacia adentro para enfocar un objeto cercano. Es la primera imagen. Se mide acercándose lentamente un objeto al puente nasal. El punto en el que los ojos dejan de converger se llama punto de convergencia cercana y normalmente está a 5 centímetros del puente nasal. El movimiento contrario es la divergencia, que separa los ejes oculares para enfocar objetos lejanos. Es un proceso activo, no solo una relajación de la convergencia. Luego, para evaluar la parte sensorial, que esta es la que analiza la visión binocular, incluimos 3 aspectos: la percepción simultánea, la fusión sensorial y motora, y la estereopsis, que es la percepción de profundidad. Entre las pruebas para medir la parte sensorial, tenemos la de estereopsis, que esta se utiliza estereogramas de puntos aleatorios, que vendría a ser la que está ahí, que se ve como una mosca. Y la prueba de 4 puntos de Word, en la cual el paciente usa gafas con un filtro rojo y verde y se observa luces de ambos colores. Dependiendo de cuántas luces perciba, se puede determinar si tiene visión binocular, supresión o dipropia. Siguiente, por favor. Luego tenemos la prueba de potencial de fusión, que esta determina si el paciente puede fusionar las imágenes de ambos ojos. Esta prueba se coloca un filtro rojo en un ojo, en ambos ojos, y si logra fusionarlo se percibe una luz rosada, pero si el paciente no logra fusionarlo, va a seguir viendo la luz roja y otra blanca. Esta prueba permite valorar la función binocular en personas con desviación manifiesta y comprobar si existe función sensorial activa. Y esa sería mi parte. Muy bien, Tiziane. Como bien ven, hay muchas formas de evaluar el estrabismo. Todos estos estudios que se hacen, ¿no? Es para ver si el paciente tiene binocularidad en algún momento o no, o tiene supresión directamente, ¿no? No fusiona nunca. Los movimientos para estudiar ojo por separado, que se llaman ducciones, son muy importantes porque así puedes ver, tapas un ojo y haces los movimientos, ¿no? En ojo por separado, y te das cuenta si alguno de los músculos no está cumpliendo su función, y luego haces el otro ojo. Y luego las versiones, que ya son ambos ojos, ¿no? Entonces ambos ojos, siguiendo las leyes de Hering, vamos a hacer los movimientos, ¿no? Y ahí vamos a saber si hay algún músculo que está hiperfuncionante o hipofuncionante. Entonces, de esa forma hacemos el estudio de los músculos, anotamos todo,
Y podemos hacer un plan de cirugía donde se está desviando el ojo, qué músculo voy a tocar, si uno está hiperfuncionando, el otro está hipofuncionando. Entonces, de esa forma, podemos hacer un plan de cirugía. No es muy fácil hacer un plan de cirugía, hay que tener cierta experiencia para hacer estrabismo. Muy bien, Tiziane. Chilo. Buenas noches, doctora. Me tocó tratamiento, como por ejemplo es la terapia de oclusión, que esta es la base del tratamiento de la ambliopía. Se ocluye el ojo sano con un parche estimulando el uso del ojo con ambliopía. Esto consiste en tapar el ojo sano, dominante, con un parche durante varias horas al día, que esto va a obligar al ojo débil a trabajar y a mejorar su visión. Debe corregirse previamente cualquier error de refracción, como por ejemplo el uso de lentes, si hay anisometropía o hipermetropía. Siguiente. Se divide en dos etapas. Como en la etapa inicial es la oclusión de tiempo completo, el tratamiento tradicional. Puede hacerse oclusión parcial si la ambliopía es leve o el niño es muy pequeño. Como guía práctica es ocluir tiempo completo tantas semanas como años que tenga el niño, sin riesgo de afectar la visión del ojo sano. Se continúa mientras la agudeza visual mejore hasta por un año, y si no hay mejoría en 4 meses, se debe suspender. Y ya en etapa de mantenimiento, es la oclusión en tiempo parcial, que es para mantener los resultados, y se mantiene hasta que el niño sea visualmente maduro, alrededor de 5 a 6 años o más según el caso. Siguiente. Penalización con atropía. La alternativa cuando el niño no tolera el parche, se aplica atropina al 1% en el ojo sano, en metro-P o hipermetro-P. Produce ciclopegia, reduciendo la acomodación y forzando al uso del ojo ambliope. Puede combinarse con ajuste óptico de los lentes para penalizar aún más el ojo sano, y administración diaria o solo los fines de semana. Y es un tratamiento eficaz y bien aceptado. Siguiente, por favor. Y como dispositivos ópticos complementarios tenemos los anteojos, que estos corrigen errores de refracción y facilitan la fusión binocular. También están las prismas, que alinean la visión y reducen la diplopía o supresión. Y también están los ejercicios ortópticos, que en algunos casos ayudan a mantener la visión binocular. Siguiente. Y para tomar en cuenta, hay que iniciar el tratamiento lo antes posible, aumenta las posibilidades de éxito. La vigilancia constante de la agudeza visual de ambos ojos es esencial, y la edad óptima de tratamiento es antes de los 8 años, que es el periodo crítico del desarrollo visual. Eso sería, doctora. Muy bien, el compañero nos ha explicado lo que es ambliopía. Cuando un ojo está desviado, pues no desarrolla visión y cae en ambliopía. El primer tratamiento, como él ha dicho, es la corrección óptica. Primero hay que corregir la medida. Por ahí tiene el ojo bueno, es neutro, y el ojo desviado es -3, entonces tienes que darle visión primero. Entonces se hace la corrección óptica. Y luego se procede a tapar el ojo bueno para que desarrolle el ojo afectado. Hoy en día la oclusión para mejorar la ambliopía se hace de 4 horas al día como máximo. Ya no se hace más tiempo, porque se ha visto que es lo mismo, hacer más tiempo que 4 horas al día. Ya la penalización con atropina no la estamos usando. Más bien la oclusión. Y entonces se ocluye y se lo manda con el anteojo, siempre usando el anteojo, y se lo manda al control al niño, y cada 15 días lo puedes ver y vas viendo cómo va mejorando la visión del ojo afectado, ¿no? Una vez que mejoraste la visión, ¿no? Ya no hay ambliopía y todo lo demás, ya
puedes recién ver o medir el estrabismo, o qué es lo que vas a operar, o lo que sea. O sea que primero se trata la ambliopía. ¿Listo? Muy bien, María Laura Zambrana. Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Le voy a hablar del tratamiento quirúrgico del estrabismo, retroceso, miectomía. En el estrabismo es la desviación de la alineación normal de los ojos. Su tratamiento busca restaurar el paralelismo ocular, mejorar la visión binocular y estética. Cuando la terapia con lente y los ejercicios no es suficiente, se recurre a la cirugía de los músculos extraoculares. Siguiente. En el retroceso, la definición consiste en debilitar los músculos ocular, desinsertándolo de su punto original en el globo ocular, reinsertándolo más atrás en el mismo eje. Su objetivo es reducir la fuerza de la transición del músculo, por ejemplo, en un recto medial hiperactivo. Las indicaciones estrabismo, el convergente esotropia, el hipertrofia, el muscular o la sobreacción del músculo. En el caso de reintervención, cuando hay sobrereacción muscular, en el crecimiento de paso a paso se realizan en inicios conjuntivos, se aíslan los músculos del gancho, se coloca sutura doble cerca de la inserción, se desinserta el globo, se mide la distancia del retroceso por milímetro y se reancla con los músculos más posteriores de la esclera. En efecto, se disminuye la acción motora del músculo. Por ejemplo, en el retroceso, en el recto medial, es una estropia de 20 dioptrias de prismática en el proceso de 4 milímetros. Siguiente. Siguiente, por favor. En las técnicas del retroceso muscular se realiza generalmente cuando el músculo está hiperactivo, por ejemplo, en una estropia por exceso de acción del recto medial y si desea reducir un efecto, en el procedimiento incluye insección conjuntiva, alineamiento del músculo, desinserción de reenclaje más posterior de la sutura. En las importancias permite el ajuste bastante preciso del alineamiento ocular. En la consideración requiere medir cuidadosamente el desplazamiento y tener en cuenta la anatomía de cada paciente. Siguiente, por favor. En la miectomía, la técnica que extirpa un segmento del músculo extraocular, generalmente en los músculos oblicuos, para reducir su acción, es eliminar una porción del músculo para debilitar permanentemente su función. En las indicaciones, el estrabismo vertical, sobre acción del oblicuo inferior o a la más común. En el caso de hipertrofia o síndrome de restricción, el procedimiento paso a paso se identifica en el músculo, por ejemplo, en el oblicuo inferior. Siguiente, por favor. En la técnica de miectomía, la ventaja es una técnica relativamente más rápida, directa para reducir las acciones musculares excesivas y la consideración es clínica, dado que se reduce de masa muscular, en el efecto puede ser menos predecible de una resección en el término de milímetros en acción y la reversibilidad es menor. Siguiente, por favor. En las comparaciones visuales podemos ver aquí y la funcional la miectomía reduce la masa de la longitud del músculo, efecto de debilitamiento por la resección, y en la resección muscular cambia el lugar de inserción, efecto de debilitamiento por alargamiento, desplazamiento.
En ambos procedimientos busca el mismo fin, alineamiento ocular normal, eliminación de desviación y horizontal o vertical, restablecimiento de binocular. Prioridad. Siguiente, por favor. Ya. En los cuidados postoperatorios tenemos el control del dolor de inflamación, la evaluación continua de alineación visual, la terapia visual y complementaria. En la detención temprana de complicaciones. Siguiente, por favor. En los resultados pronósticos está la alta tasa de éxito funcional, la estética, la cirugía de ajuste cuando es necesario, la importancia de manejo integral y en las complicaciones potenciales hay la infección y sangrado, diplopia residual o inducida y retracción palpebral o desplazamiento muscular. Eso sería todo, doctora. Bueno, la compañera nos ha dado un pantallazo de lo que se hace en cirugía. Hay muchísimas técnicas, pero la que más se hace es la resección de los músculos y la miectomía. Resección es cuando un músculo está muy flojo, está muy débil, ¿no? Y se deja dominar por el contralateral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reforzar. Para eso le sacas un pedazo al músculo. Eso es como si tuvieras un elástico vencido, ¿no? Y si le sacas un pedazo al elástico y lo vuelves a juntar, va a ser más tenso. Lo mismo se hace aquí. Esa es la resección o miectomía. Y el retroceso es para debilitar más bien el músculo que está funcionando demasiado. Entonces, para debilitarlo, lo atrasas. Y lo de su inserción, lo retrocedes. Entonces, ese es el retroceso. Con estas dos técnicas básicas se puede jugar en cualquiera de los músculos, tanto en los rectos laterales como en los verticales. Para los oblicuos hay otras técnicas. Pero el asunto es que hay que estudiar bien al paciente para poder saber cuál es el músculo que vas a retroceder y cuál es el músculo que vas a miectomizar. O si vas a combinar también oblicuos en la misma cirugía y cuáles, los superiores o los inferiores, ¿no? Y bueno, todo esto hay que estudiarlo muy bien porque lo ideal es operar una sola vez y corregir todas las alteraciones. No siempre se consigue. El estrabismo se puede volver a operar. O sea, tienes un caso muy complejo, pues decides hacer solo los laterales y luego ver qué pasa. Y en segunda instancia, 6 meses después, puedes volver a operar y hacer otra parte de su estrabismo complejo, porque hay ciertos estrabismos bastante complejos. Muy bien, María Laura Zambrana, ¿no? Ahora Natalia Portillo. Buenas noches, doctora. Bueno, yo voy a empezar con el tema de la disotropía congénita. Bueno, la disotropía congénita es un tipo de estrabismo que normalmente se va a presentar durante los primeros 6 meses de vida. Y esto se puede presentar por diferentes causas, puede ser por causas ambientales, puede ser por causas hereditarias, también puede ser por alteración en el desarrollo del control ocular y también por antecedentes familiares. En este caso se suele presentar una desviación, puede haber presentar una desviación de gran ángulo, puede haber una limitación en el movimiento hacia afuera y también nistagmo y tortícolis que voy a explicar después, por favor. Bueno, vuelvo a repetir la etiología. La etiología puede ser de origen multifactorial, es decir, puede ser de origen genético y ambiental, puede ser por una alteración del control binocular oculomotor, y también puede ser por antecedentes familiares en algunos casos, pero no es muy común. Y la clínica varía, pero normalmente se va a presentar la desviación convergente constante y grande. Puede presentarse de manera monoclonal, solo un lado, o alternante de ambos lados. Va a haber una limitación de la acción. El nistagmo puede ser latente y la tortícolis ocular igual. El niño gira el cuello para la vista. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico estrictamente clínico, vamos a observar el resultado general y se van a hacer las pruebas de alimentación. Es importante descartar cualquier tipo de crisis, patologías retinarias o neurológicas que pueden tener mucha relación con esta patología.
y la evaluación que igual es muy importante para después decidir el tipo de tratamiento que se va a realizar. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, primero hay que realizar lo que es una corrección óptica en caso de que haya un defecto refractivo. También tenemos que hacer la oclusión del ojo para prevenir miopía, es decir, que hay disminución de la agudeza visual. Y también se puede optar por una cirugía de músculos extraoculares donde se hace una reducción y una resección, donde se recomienda hacerlo entre los 6 y los 24 meses para tener un buen pronóstico y una buena recuperación para los. Sí se ve también que se realiza antes de los 7 años. El sistema visual del niño se va a desarrollar de una buena manera y no va a tener complicación a lo largo del año, y va a poder recuperar la vida prácticamente normal. Eso sería. Gracias. Bueno, la esotropia congénita, de hecho, es el estrabismo más frecuente, ¿ya? Se nota ya entre los 6 meses, ya se nota el estrabismo, la mamá se preocupa mucho, lo trae más o menos a esa edad, hasta el 1 año de edad se nota muy bien. Entonces hay un ojito desviado, ¿no? Hacia adentro, esa es la esotropia congénita. Al principio el bebé empieza a cruzar la mirada y se ve que en estos niños la abducción está limitada, o sea, no hacen abducción. Si normalmente el bebé sano tiene una limitación a la abducción que hasta los 7 meses se componen, estos niños pues siguen con limitación a la abducción. Por lo tanto, la esotropia los músculos rectos internos son los más fuertes, ¿no? De hecho, en la cirugía se tocan los 2 músculos rectos internos, se retroceden debilitándolos, ¿ya? Para que atiendan un poquito más. Este tipo de esotropia congénita es conocida como síndrome de Ciencia. Ciencia es un estrabólogo argentino que estudió este síndrome, porque también ha visto que aparte de la esotropia también se combinan los oblicuos menores o inferiores. Hay una hiperfunción de oblicuos menores. Entonces, este es un síndrome en B, y es bastante complejo este tipo de estrabismo, no es tan sencillo. Muchas veces cuando no se ve la hiperfusión de oblicuos menores porque tiene demasiada esotropia el niño, se hace la parte horizontal y luego a los meses empieza a aparecer la alteración de los oblicuos inferiores y después terminas operando otra vez por los oblicuos inferiores. Por esa razón muchas veces esperamos hasta el 1 año y medio estos niños para operar. ¿Por qué? Porque puede aparecer los oblicuos menores, entonces ya si aparecieron, ya sabes cuál es, y después terminas haciendo una sola cirugía. Lo ideal es operar antes de los 2 años, como una compañera dijo. Hay que operar antes, ¿para qué? Para darle una oportunidad a esos niños de que aprendan a tener visión binocular. Cuando los estrabismos se pasan demasiado tiempo y el niño ya es grande, imagínense este niño que nunca ha tenido binocularidad por 5 años, por ejemplo, nunca fue tratado, nunca fue operado, nada, por 5 años no ha tenido nunca binocularidad, pues tiene ambliopía seguro, y aparte, luego, aunque lo operes, le va a costar aprender a fusionar, a tener visión binocular, le va a costar muchísimo. Puede ser que logre en parte, pero muchas veces de estos niños siguen alternando, aunque estén derechos, siguen alternando, siguen usando un ojo, siguen usando ojo no. Entonces siguen suprimiendo también. Entonces, lo ideal de la esotropia congénita no es dejarlos, es operarlos antes de los 2 años. Y se ha visto que de esta forma pueden desarrollar una binocularidad bastante normal. Eso es lo que hay que aprender de este tema. Siguiente. Buenas noches, doctora. Soy Janine Calderón. Ya. Voy a presentar. ¿Se ve la pantalla? ¿Está apareciendo? Sí, se ve completa. Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Janine Calderón. Yo les voy a hablar sobre la exotropia, que es cuando los ojitos dejan de mirar en la misma dirección. Bueno, como definición y los tipos de exotropia, bueno, tenemos que todos los días nuestros ojos van a trabajar en silencio para poder regalarnos una sola imagen del mundo.
Pero en la exotropia, ¿qué va a pasar? Que este equilibrio se va a romper. La exotropia es un tipo de estrabismo en la que uno o ambos ojitos van a mirar hacia afuera. ¿Ya? Puede presentarse de manera intermitente cuando un ojito se escapa en los momentos de cansancio o de distracción, o puede ser constante cuando la desviación va a ser permanente. Aunque esto parezca una cuestión estética, en realidad, como lo hemos ido viendo, es una alteración profunda y que nos va a afectar lo que va a ser la coordinación binocular. Y detrás de esta desviación hay un gran tema del sistema neuromuscular en el cual dejó de hablar el mismo idioma. Con respecto a la epidemiología y los factores de riesgo, tenemos que, bueno, en Latinoamérica más o menos se estima que entre el 1 y el 6% de los niños presentan algún tipo de estrabismo, ya sea como el que mencionamos recientemente, la esotropía o la exotropía. En Bolivia, bueno, para sorpresa de nadie, no tenemos cifras oficiales. Bueno, esto es un vacío estadístico que nos dice, ¿no?, que todavía nos queda mucho por investigar, por notar, por mantener ya una buena estadística. Bueno, entre los factores de riesgo más frecuentes vamos a encontrar los errores refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la ansiometropía y, bueno, sobre todo el tema de la historia familiar. Porque si bien en muchos casos la exotropía no se hereda solamente en los genes, sino también en las miradas. La fisiopatología y el mecanismo, cuando intentamos entender bien qué es lo de la exotropía, tenemos que imaginarnos todo el sistema muscular, o sea, los 6 músculos que tenemos en el ojo, todos tienen que manejarse en perfecta sincronía. Ahora, si es que uno de ellos se debilita, lo que va a hacer el cerebro va a ser suprimir una imagen, y si los estímulos visuales hacen que haya una descoordinación desde la infancia, la alineación se va a perder. El resultado de todo esto, ¿qué va a ser? Que es un desequilibrio entre la fuerza de los músculos oculares y el control del neuromotor central. El cerebro, como respuesta, va a querer evitar lo que va a ser la visión doble, entonces va a aprender a ignorar una imagen del ojo que está con desviación. Y así va a comenzar lo que va a ser una desconexión que si persiste se puede volver permanente. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son los signos, los síntomas, la clasificación? Los pacientes que tienen la exotropía nos van a decir que se les escapa un ojo, o sea, sienten que se les escapa un ojito. Van a referir cansancio visual, visión doble, o que de repente sienten una sensación de desenfoque en determinadas distancias, puede ser mirando hacia lo lejos, etc. En los niños, el signo más evidente va a ser el reflejo corneal descentrado o la desviación visible. Bueno, esto lo vamos a clasificar nosotros según su frecuencia. Como había mencionado, puede ser intermitente o puede ser constante. Según su dirección, puede ser unilateral o alternante. Según su causa, que puede ser sensorial, congénita o como consecuencia de algún tipo de cirugía previa. Pero bueno, más allá de las categorías, lo importante aquí es recordar que cada desviación tiene por detrás una historia en la que el cerebro ha intentado compensar que los ojos ya no logran trabajar de manera coordinada. Lo que va a ser el diagnóstico y las pruebas. El diagnóstico siempre va a comenzar con la observación. Como mencionaron en un principio, tenemos el test de, no sé cómo se pronuncia, pero tenemos el test de Hirschberg, el test de Cover, el Undercover, la medición con prisma, la agudeza visual y el examen con el sinoptróforo.
que, bueno, van a ser las herramientas que nosotros tenemos que utilizar para el diagnóstico. Pero bueno, tenemos que pensar que el verdadero diagnóstico no lo va a dar un instrumento, sino que va a ser el ojo clínico del médico, quien tiene que aprender a mirar un poco más allá y ver lo que otros no ven, que ese desalineamiento que muchas veces se confunde con una mirada distraída. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para un tratamiento quirúrgico? La cirugía solamente se va a reservar para casos donde el tratamiento óptico, los ejercicios ortópticos ya no funcionan, o sea, ya no se ve ningún tipo de resultado. Entonces, cuando la desviación es constante, cuando va a interferir con la función binocular, cuando tenemos también un impacto estético que afecta a la autoestima del paciente, en este caso nosotros pasamos al tratamiento quirúrgico. Operar no es solamente hacer una alineación de los músculos. Necesitamos intentar que haya una restauración de la mirada binocular. Ahora, ¿cuáles son las opciones principales? Pueden ser quirúrgicas y no quirúrgicas. Entre las no quirúrgicas vamos a tener una corrección óptica, la terapia visual y el uso de los prismas. ¿Ya? Ahora, como mencioné hace un momento, cuando nada de esto basta, recién pasamos a la cirugía de los músculos extraoculares. Ahora, ¿en qué consiste esta cirugía? Generalmente vamos a debilitar un músculo que se llama la resección, o vamos a reforzar otro músculo que sería la resección. Con esto nosotros lo que vamos a hacer es intentar recuperar el equilibrio. Ahora, cabe destacar que cada caso exige un cálculo sumamente preciso, una planificación milimétrica y sobre todo la sensibilidad para entender lo que busca el paciente, que obviamente no es solamente ver bien, sino que verse bien. ¿Cuáles son los resultados y el pronóstico? Bueno, esto va a depender de muchos factores, como por ejemplo la edad, el tipo de exotopía, la magnitud del ángulo y muy sobre todo el tiempo de evolución. En general, vamos a obtener un buen resultado si es que el diagnóstico y el tratamiento son oportunos, son tempranos. Para el estrabismo siempre nos va a jugar un papel bastante importante lo que es el tiempo, porque el cerebro es una masita, un plástico, pero también es sumamente selectivo. Cuando el cerebro aprende a suprimir una imagen, desaprenderlo va a ser muchísimo más difícil. Nuevas tendencias. En estos últimos años, las técnicas quirúrgicas han ido avanzando hacia un campo más mínimamente invasivo. La idea es que sea algo con un enfoque más preciso y menos traumático. El uso de la calibración intraoperatoria, la cirugía asistida por imágenes que permiten calcular la tensión muscular con una exactitud que antes era impensable. Algunos centros incluso han empezado a utilizar toxina botulínica como alternativa temporal o como diagnóstico. Y bueno, poco a poco así la oftalmología ha ido avanzando hacia una cirugía más eficaz y en el fondo que sea un poco más humana. Y bueno, como para terminar, me gustaría decir que, bueno, la exotopía es más que una desviación de mirada, que nos recuerda que ver bien no siempre significa que ambos ojitos estén trabajando juntos. El ojo, o sea, detrás de cada ojito que se aparta hay un intento del cerebro por encontrar una armonía donde no lo hay, intentando compensar
Y bueno, nuestra tarea como médico es ayudar a que esta armonía se retome, que vuelva, aunque sea paso por paso, poquito a